Fíjense, esta semana, bueno, el presidente de Luis Abinader no fue a la conferencia del cambio climático, pero hay que entender la importancia que tiene esta conferencia de las Naciones Unidas y sobre todo el problema del cambio climático que ha estado ocurriendo a nivel internacional. Nadie es ajeno a todo el extremo clima que hemos tenido en la República Dominicana y en el mundo entero. Lo hemos sentido, fíjate, estamos comenzando noviembre y todavía sentimos ese calor como si fuera agosto. Vemos como las tormentas cada vez son más fuertes, cuando hay las sequías son más prolongadas, cuando hay temporada de lluvias son más, las lluvias vienen en forma torrencial. Nuestra vecina nación también está sufriendo por lo mismo. Hemos visto como Puerto Rico, las Bahamas, han sido azotados por tremendos huracanes que han devastado y han causado en los últimos años estados de emergencia muy preocupantes. Todo esto se debe al cambio climático, que aunque haya gente que niegue que sea o no sea culpa del ser humano, que es obvio que es culpa del ser humano, somos nosotros los principales que estamos interfiriendo en el clima, es una realidad cada vez mucho más palpable, cada vez que se siente en el mundo entero. Y el problema es que la humanidad, o sea, no solamente la humanidad, o sea, el mundo, el planeta, es un sistema. Y cuando falla una parte del sistema, empiezan a fallar los otros sistemas. Fíjate lo que está pasando, es que los problemas climáticos, las devastaciones, hemos visto grandes incendios en los Estados Unidos, hemos visto inundaciones en Europa, y eso tiene un efecto social, tiene un efecto político, tiene un efecto económico, e inclusive la propagación de esta enfermedad del COVID fue algo que se anunció porque el efecto climático, el cambio en el hábito, el mayor calor en algunos lugares, provoca también la mutación de virus y provoca todo este tipo de desplazamiento masivo que ayuda, o más bien dicho, fomenta la propagación de las plagas. Estamos completamente interconectados y absolutamente autodependientes. Las naciones, ya como hoy más que nunca, ningún país es una isla, aunque nosotros vivimos en una isla. Pero me refiero a que todo está conectado, todos estamos interconectados. Y los países desarrollados llegaron a ese nivel de desarrollo, a ese nivel de prosperidad, a base de quemar y destruir mucho el medio ambiente. Tienen una huella medioambiental muy pronunciada. Y ahora piden a los países desarrollados, a los países subdesarrollados, a los países en vía de desarrollo, que se sacrifiquen, pero nosotros, los países en vía de desarrollo, necesitamos también, para poder desarrollarnos, utilizar estos mismos materiales fósiles, asfalto, petróleo, electricidad, todo este tipo. Aunque se está buscando fuentes alternativas, todavía esas formas alternativas de energía aún no son suficientemente rentables o suficientemente eficientes para reemplazar las tradicionales. El presidente Biden de Estados Unidos en esta conferencia ha hablado de ayuda que los Estados Unidos va a hacer, unos 3.000 millones de dólares, más o menos, para ayudar a los países a desarrollar y a combatir el cambio climático. Se están haciendo grandes esfuerzos. El presidente de China también habló a favor de la responsabilidad que tienen las naciones desarrolladas, ayudar a los países en vía de desarrollo a progresar y a poder desarrollarse utilizando métodos alternativos. Pero como digo, todo está conectado, todo tiene un sistema. El sistema climático, el problema que ha producido, las inundaciones, las tormentas, los incendios en otros países, las sequías prolongadas, porque el cambio climático lo que está provocando son climas extremos. Y esto es realmente lo que está alterando la forma como se cultiva, cómo se vive, y está teniendo esto un efecto económico, y los efectos económicos tienen efectos sociales, y ahí estamos llegando a los niveles políticos. Las manifestaciones pro medio ambiente y la forma como los grandes países empiezan a influir en los pequeños países para ayudarlos o para influirlos. Porque todo está interconectado. Antes se hacía bajo un esquema político, después un esquema militar, ahora es un esquema climático, para decirlo de alguna manera. Pero el cambio climático, el problema de las tormentas, el problema de los incendios, el problema de los cambios de temperatura, está empezando afecta a todo el mundo por igual.
estamos padeciendo la calidad del agua. Y mira, por ejemplo, para irnos más lejos, fíjate cómo el sargazo afecta a las costas dominicanas cuando empieza a desarrollarse en Punta Cana y Bávaro, que de pronto antes eso no se veía y ahora cuando hay una plaga de sargazo tú lo puedes ver como, hasta donde alcanza la vista con un hedor espantoso y eso tiene un efecto al turismo dominicano. También se ha hablado sobre la crisis del café en Colombia, porque resulta que el café solamente puede ser sembrado hasta en unas temperaturas muy específicas. Por eso ahí existe lo que se llama el cinturón de café. No creo que todavía esto ha afectado a la República Dominicana, pero sí he escuchado mucha preocupación en Colombia sobre cómo el cambio climático está afectando el clima de tal manera que se están perdiendo las cosechas de café. Y entonces tenemos que fijarnos, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser participativos y ayudar a concientizar no solamente a la gente, porque la gente, los individuos hasta cierto punto pueden ayudar, pero son las grandes empresas, son las grandes naciones las que tienen que realmente cambiar el chip y buscar una solución conjunta y coordinada y persistente hacia el cambio climático, ayudar a evitar esta degradación, porque ya hemos llegado a un punto peligroso y lo estamos viviendo. Estamos padeciendo los efectos del cambio climático. Usted lo puede ver en las calles, lo puede ver en las fotografías, lo puede ver en el mundo. Este 2020 al 2021 ha sido casi unos años de películas de horror y de desastres naturales y de la plaga. Y todo se debe a que todos vivimos en un mundo interconectado, a un mundo cada vez mucho más relacionado, donde todo lo que pasa en un lugar del mundo nos afecta a todos. Entonces, la única forma de enfrentar este nuevo desafío mundial es conjuntamente, y son los países desarrollados que tienen una responsabilidad sobre todo en esto. Y vemos como países, por ejemplo, el mismo Haití, no solamente ha sufrido el problema de un magnicidio, un problema político de años, también está sufriendo por el terremoto, 2 terremotos. Está sufriendo por los efectos de lluvias y huracanes que no tienen infraestructura. Entonces, hay que buscar una solución conjunta a este problema que nos está afectando a todos. Y bueno, hasta aquí mi comentario porque tendré que desarrollar esto